Comenzamos entonces con el tema y como les digo, el contenido es únicamente lo que van a hacer mañana, lo que van a entregar mañana y ya la última parte o la última diapositiva donde está la tarea, esa la van a entregar hasta el viernes. Pero voy a explicarles entonces cómo van a realizar los cálculos en su calculadora. El tema entonces son las permutaciones y combinaciones. Veamos entonces de qué se trata. El estudio de las permutaciones y combinaciones se basa en un principio fundamental del conteo. Se refiere a la determinación del número de posibilidades lógicas de algún suceso sin enumerar necesariamente cada caso. Ya no hablamos de probabilidades, sino que de posibilidades lógicas, ¿verdad? Ya estamos entonces aplicando las posibilidades que pueden darse en una permutación. Las permutaciones se denomina permutaciones de n elementos al arreglo de todo o parte de los mismos dentro de un conjunto de objetos en un orden definido. Que nos está especificando, ¿verdad? Que las permutaciones se hacen en un orden definido. El número de objetos tomados a la vez para cada permutación puede ser, inciso A, todos los objetos. Pueden tomarse todos los objetos a la vez. O inciso B, parte de los objetos. El número de permutaciones de n objetos tomados de R en R se representan por NPR. Y entre paréntesis está entonces permutación de n, R o permutación de n, R, es otra manera de presentarlo, o lo expresamos con la fórmula siguiente. Aquí entonces n permutación de r es igual a n factorial. O sea, el valor que tomemos aquí es el valor que va a ir aquí mismo, ¿verdad? En la fórmula. N factorial entre paréntesis, n menos r factorial. Para ello, entonces, significa que n es el total de elementos y r es parte de los elementos, pero como nos dice aquí el contenido, puede ser que tomemos todos los objetos a la vez, en cuyo caso n y r serían el mismo valor, tendrían el mismo número. O si tomamos parte de los objetos, entonces r sería menor que n. En ningún caso r va a ser mayor que n, ¿verdad? Eso tiene que quedarles claro, porque ahí entonces no lo podrían aplicar ustedes y no les daría tampoco, la calculadora no lo podrían utilizar, les saldría error. Aquí les dice n representa el total de los elementos, r representa parte del total de los elementos. N con el signo de admiración se lee n factorial y son factores progresivos en forma decreciente. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice de cuántas maneras pueden colgarse en fila en un ropero 8 vestidos de diferentes colores. En este caso, entonces, aquí nos da un número que ese es el total de elementos con los que contamos. Entonces decimos que n es igual a 8. Y r, como no nos dice que vamos a tomar parte de los elementos, entonces significa que r también va a ser igual a 8. Este es el caso entonces donde n y r se toman todos los elementos, ¿verdad? Por lo tanto, n y r son iguales. Entonces aquí, de la forma en que se plantea es 8 permutación de 8. Este 8 que está aquí, que es n, y este 8 de r, que en este caso son iguales. Aplicando la fórmula sería 8 factorial y aparece entre 8 menos 8 factorial. Al aplicarlo entonces en su calculadora, ustedes, yo necesito que tengan su calculadora a mano para que ustedes puedan ver. Tienen que encontrar ustedes en su calculadora una variable que aparece x
y con este signo de admiración. Así les tiene que aparecer. No sé si en su calculadora aparece como un botón o si aparece como segunda función. Porque si aparece como segunda función, entonces ustedes tienen que colocar 8 primero en su calculadora, después tienen que colocarle shift y luego colocar esa función y en su calculadora les tiene que aparecer como 8 factorial, así como aparece aquí en la pantalla. Así les tiene que aparecer en su calculadora. Tienen su calculadora a mano para que ustedes busquen si aparece esa X con el signo de admiración y si les aparece en el botón de encima o les aparece abajo del botón. ¿Alguien lo tiene? Profe, sí aparece. Bueno, entonces haga la aplicación en su calculadora, coloque 8 y luego el factorial. Si está como segunda función, le tiene que dar shift y luego el botón, apretar ese botón. Y ahí en su calculadora le va a aparecer el signo de admiración. Sí, ya me apareció. Bien, entonces le dan igual y ahí aparece ese resultado que está aquí, 40,320. Esa es la forma en que ustedes encuentran la permutación. Y aquí entonces como 8 menos 8 es igual a 0 factorial. Y si ustedes aplican en la fórmula 0 factorial, si lo colocan en su calculadora, 0 factorial les va a dar igual a 1. O sea, 0 factorial no es igual a 0, sino que 0 y luego colocándole el signo de admiración, les va a dar que es igual a 1. Entonces, por eso aquí, donde está el 8 factorial entre 1, es igual a 40,320. Entonces, la respuesta es que existen 40,320 maneras diferentes de ordenar 8 vestidos de diferentes colores. Entonces, esa es la fórmula que ustedes van a encontrar o van a aplicar para las permutaciones. Otro ejemplo que aparece aquí les dice encontrar las permutaciones que se pueden formar con 3 objetos. Los objetos son A, B y C. Tomados todos a la vez. Como les dice que son tomados todos a la vez, significa que el total de objetos, que es 3, se convierte en N, y R, como son tomados todos a la vez, también es 3. Entonces, otra manera de presentarlo o de aplicarlo en su calculadora es haciendo 3 permutación de 3. También se puede hacer en la calculadora de una sola vez. En su calculadora, entonces, ustedes tienen que encontrar una tecla que diga NPR. Tienen que buscarla en su calculadora ustedes. Hay una tecla que dice NPR. Es exactamente entonces para encontrar las permutaciones. Si ustedes colocan el 3 y luego esa tecla, que si aparece como segunda función tendrían que darle shift y luego esa tecla donde dice NPR y les va a aparecer una P. Y luego colocan otra vez el 3 y le dan igual. Entonces les va a dar este resultado. 3P3 es igual a 6. No sé si lo encontraron en su calculadora, si la tienen ahí. Tienen que buscar entonces esa tecla donde dice NPR. Entonces, Sí, profe, aquí está. bueno, entonces ya la encontraron. Depende de la calculadora porque algunos en la calculadora puede ser que lo tengan como primera función y hay otros que la van a tener como segunda. En mi calculadora aparece como segunda función, por eso yo le doy, coloco el 3, luego shift
luego la tecla donde está NPR, y luego el 3 y luego le doy igual. Y me da este resultado. La respuesta es que se pueden formar 6 grupos diferentes de 3 objetos. Y aquí aparecen los ejemplos. Esto que está aquí es un ejemplo de qué estamos hablando, de cómo formar 6 grupos diferentes. Dice que si contamos con el objeto A, el objeto B y el objeto C, nosotros podemos hacer estas permutaciones. A cada una de estas se le llama permutaciones. Entonces decimos que podemos decir que se forma A, B y C. Esto es una forma es un grupo. Si formamos A, C y B, se considera otro grupo. Si formamos B, A y C, es otro grupo. Aquí tenemos 3 grupos. B, C, A es un grupo diferente. C, A, B o C, B, A. Estos son ejemplos de que sí se pueden formar de diferentes maneras los 6 grupos de los objetos. Por eso les dice que en el caso de las permutaciones, el orden van en un orden definido, o sea que al mover una letra, automáticamente estamos diciendo que se forma un grupo diferente. Estos son los 6 grupos que podemos formar con las letras A, B y C. Otro ejemplo que les aparece aquí dice, ¿cuántos equipos diferentes de futbolito de 5 jugadores cada uno se pueden formar si disponemos de 10 jugadores? Si vemos aquí en este ejemplo, tenemos un total de 10 jugadores, pero solo necesitamos 5. Entonces, en este ejercicio, N es 10 y R es 5, porque solo vamos a necesitar 5 jugadores a la vez. Entonces, aquí tenemos la presentación donde N es 10 y R es el número de objetos que vamos a tomar a la vez. En este caso, el número de futbolistas que vamos a tomar a la vez. Entonces, al aplicar la fórmula decimos 10 permutación de 5. Esto es igual a 10 factorial entre 10 menos 5. 10 factorial entonces es igual a 10 factorial entre 5 factorial. Y al aplicarlo entonces aquí en su calculadora ustedes encuentran cuál es el valor de 10 factorial y lo dividen entre 5 factorial. O de una sola vez en su calculadora ustedes pueden colocarle 10 factorial entre 5 factorial y les va a dar este resultado, 30.240. O también lo pueden hacer como les estaba explicando anteriormente, donde ustedes van a escribir el número 10. Luego en mi caso es segunda función NPR, que sería donde les va a aparecer la P. Y luego colocan el número 5 y el resultado es exactamente 30.240. O sea que la aplicación de la fórmula se puede hacer de esas dos maneras, aplicándolo de una sola vez o haciéndolo por pasos como aparece en la fórmula. En este caso, entonces, la respuesta es que se pueden formar 30.240 equipos diferentes de futbolito de 5 jugadores si tenemos 10 disponibles. Aquí no podríamos hacer el ejemplo de cuáles son los jugadores que se podían organizar, porque cuando aparece la respuesta es muy grande, entonces obviamente no vamos a encontrar las 30.240 formas, ¿verdad? Pero sí sabemos que existen 30.240 equipos diferentes que se pueden formar. Con solo cambiar a un jugador y meter otro ya implica que estamos formando otro equipo diferente. A eso se refieren las permutaciones, ¿verdad? Y por último tenemos las permutaciones con repeticiones. Nos menciona aquí que cuando el número de permutaciones de n objetos formados de grupos de los cuales N1 son iguales, N2 son iguales, se aplica la fórmula siguiente. Esta fórmula es diferente a la que estaban haciendo anteriormente. Esto solo se aplica cuando tenemos repeticiones. Entonces nos dice que la permutación con repeticiones es igual a n factorial entre N1
N2 hasta llegar a NR, o sea, dependiendo de cuántas repeticiones tengamos. Veámoslo en un ejemplo. ¿Cuántas permutaciones distintas pueden formarse a partir de todas las letras de la palabra sociológicas? En este caso, entonces, significa que aquí hay palabras repetidas. Entonces, como hay palabras repetidas, nosotros vamos a aplicar la permutación con repeticiones. N, que es el total de palabras con las que contamos. Entonces, contamos aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí vemos entonces que hay 12 palabras. Entonces, el total de palabras con que cuenta el ejercicio son 12. Ahora, como R son repeticiones, decimos, ¿cuántas O hay repetidas? Contamos entonces, hay 1, 2, 3. Entonces decimos que una repetición de O hay 3. ¿Cuántas S hay repetidas? Hay 1 y 2. Entonces hay una repetición de 2. La otra R es la C. 1 y 2 C repetidas. Y por último las I. Hay 2 I repetidas. Entonces ahí tenemos las repeticiones. ¿Qué pasó con la A? La A no se repite, por lo tanto no la podemos usar. La G tampoco se repite. La L no se repite. Entonces nosotros únicamente vamos a tomar las palabras que se repiten. Con solo que se repitan 2 veces, entonces va a ser parte de las repeticiones, pero si no se repite, entonces esa letra va a quedar sin ser usada en la fórmula. Entonces decimos, permutaciones es igual a 12 factorial, que es el valor de n, y luego decimos que está 3 factorial, que es este, luego 2 factorial, que es este, luego otro 2 factorial, que son las C, y luego otro 2 factorial, que son las I. Esas son entonces la cantidad de letras repetidas que tenemos. Entonces, al aplicar o al colocar en la calculadora el 12 factorial, a mí me dio esta cantidad, 479,000,000,1,600. Y luego apliqué 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, me dio 48. Al dividir entonces los 479 millones entre 48, da 9,979,200. O sea que hay 9,979,200 formas de agrupar las letras de las palabras sociológicas. Eso solo se hace cuando hay repeticiones. De lo contrario, únicamente podemos aplicar la otra fórmula, ¿verdad? Ahí sí son dos fórmulas diferentes que en el caso de los ejercicios anteriores no podemos aplicar esta fórmula que aparece aquí. Bueno, entonces, esa es entonces el tema de las permutaciones. Para mañana es hasta ahí. Luego, esta tarea es para que la desarrollen para enviarla el viernes. Aplicando entonces en su calculadora 8 permutación de 3. Ustedes lo pueden colocar cuánto es el valor de 8 permutación de 3, luego por cuánto es 5 permutación de 2 y luego multiplican y me dan el resultado final de esta operación. O sea, prácticamente aquí más que todo es aplicación de la calculadora. Igual aquí 8 permutación de 4 entre 3 permutación de 2. Me dan los resultados, me los dividen y me dicen cuánto da la operación total. Aquí en este ejemplo o en este ejercicio me dice cuántas permutaciones distintas pueden formarse con la letra de las palabras cascadas. Significa que ustedes tienen que contarme las letras, decirme cuáles son las palabras repetidas, contarme cuántas veces se repiten y aplicar la fórmula de permutaciones con repeticiones. Luego aquí me van a encontrar el resultado de 6 permutación de 3 y luego lo van a multiplicar por el resultado de 4 permutación de 2. En el valor de 4 factorial, ¿cuánto es?
luego el otro 4 factorial cuánto es y luego 5 factorial cuánto es. El resultado, cuando aparecen así, estos consecutivos, significa que nosotros tenemos que multiplicar, ¿verdad? 4 factorial, aquí aunque no parezca nada, significa que es por otro 4 factorial por 5 factorial. Lo pueden hacer de una sola vez en la calculadora o lo pueden hacer por separado, que el resultado les tiene que dar lo mismo. Y aquí aparece una multiplicación y luego una división. Eso es únicamente lo que tienen que hacer para esta semana. El miércoles creo que nos toca nuevamente la clase, o el jueves me parece. Les voy a enviar un video nuevamente para que vean cómo aparece en la calculadora o cómo se aplica. Pero para mañana sí tiene que estar copiado y entregado hasta aquí, hasta lo que son el contenido de las permutaciones. ¿Dudas con el tema? Porque únicamente es aplicación de fórmulas y que me identifiquen ustedes cuándo van a encontrar o cuándo van a hacer la fórmula de permutaciones normales y de permutaciones con repeticiones. Y identificar N y R, ¿verdad? Recordando que R es parte de los datos y que R nunca va a ser mayor que N. Eso tiene que quedarles claro porque si ustedes colocan que N fuera menor que R, entonces automáticamente la calculadora les va a tirar error. Que no lo pueden calcular o que no se puede aplicar de esa manera. ¿Dudas?